Este capítulo es presentado por el libro Los Héroes del Tiempo y Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradecer por supuesto a todas esas lindas personitas que han comprado los libros. Ya tengo las primeras entregas de Los Héroes del Tiempo. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes puedo dedicarme a hacer estas cosas que tanto me gustan. El viaje de hoy es un servicio Santiago El Quisco y Algarrobo. Partimos en la intermodal de Bellavista de la Florida, como todos los servicios que tiene la empresa Pullman Florida. Nos vamos por la ruta 68 y conectamos hacia el litoral poquito antes de Casablanca. Después del viaje por el día que les mostré unas semanas anteriores, me dieron ganas de ir a pillar un par de buses y partí de nuevo rumbo al Algarrobo. La compra de pasaje fue toda una corazonada. Yo al menos creo en esas cosas. Quería comprar el horario de 9:45, pero algo me decía que comprara el de 8:45 y cómo no, justo de todos los buses me tocó este Busstar 360 de origen colombiano, el único que tiene Pullman Florida, toda una maravilla. Tras esperarlo un ratito, el bus se posicionó en el andén de la intermodal de Bellavista de la Florida. Como les decía antes, todos los buses de la empresa salen desde acá. En mi ñoñería estaba bien emocionado, pues nunca me había tocado andar en este modelo de bus y me lo pude pillar de chiripa, de suerte, gracia divina. Para la mayoría va a ser un bus más, ¿ya? Pero cuando uno conoce de estas cosas es bonito encontrarse con este tipo de sorpresas, como cuando un niño pilla un trébol de 4 hojas o saca una lámina que quería de un álbum, algo así. Fui uno de los primeros pasajeros en subir, aunque no el primero. No llevaba maleta ni mayores cargas, solamente la mochila. El bus se veía muy elegante y también agradable a la vista, con asientos semicamas de felpa, bastante suaves, todo bien confortable. Más adelante les voy a mostrar en la ficha una información con los buses más nuevos que tiene la empresa en estos momentos, pero de lo que les puedo adelantar, este Busstar es justamente una de esas unidades más nuevas que tienen y se nota bien cuidada. Yo estaba feliz como una lombriz y ni siquiera había empezado el viaje, aunque siempre es entretenido hacer locuras. De repente me da que quiero ir a una parte y voy nomás. Mientras probaba el cinturón de seguridad, que me pareció un buen sistema, no se atora como en otros buses, probé también los reposapiés y veía parte del movimiento de las micros que hay en la intermodal. Hay varios recorridos de micros de la Florida, en algún momento les mostré la de 14 en ese intermodal, además de que también hay servicios rurales. Empezamos el viaje mirando dónde están las Metrobús 81 que van a Buin y Alto Jahuel, un lindo viaje que aparece mencionado en el nuevo libro Los Héroes del Tiempo. Hay otras cosas novedosas en el libro, y no lo digo porque digamos lo escribí yo, sino que como lector también traté de que hubiera cosas bien valorables y diferentes de lo que uno podría encontrar en otros libros. Todas las micros que ven son recorridos de Transantiago. Algo que me llamó la atención es que las luces y lo que va en las paqueteras es igual a los buses antiguos de la marca Busstar. Eso no cambió, pese a las cosas que vamos a ir viendo en la ficha. Esto y en la autopista Vespucio Sur se ve uno de los trenes de la línea 4A, viaje que tengo documentado en el canal y que aparece también en Corte de Cinta como protagonista, la línea 4 y la 4A donde yo trabajé. En lo personal agradezco mucho que exista tanto el metro como esta alternativa de Pullman Florida para transportarse a la costa. Sería genial que se descentralizaran los servicios de buses, es algo que siempre se habla, pero que en la práctica casi nunca ha resultado. Antes de Pullman Florida hubo intentos de empresas para hacer servicios desde la Florida a Rancagua y la mayoría fracasaron. Si bien suena bonito tener buses en la periferia, comercialmente cuesta hacer que funcionen todo el año. Y afortunadamente Pullman Florida se ha firmado bien. Llevan varios años, el público los va conociendo y buscando el dato de cuándo se creó la empresa fue en el verano de 2009. Llevan poco más de 10 años en este momento. Descontando el viaje ida y vuelta que les mostré hace unas semanas, nunca había viajado al litoral con ellos. Siempre había hecho solamente el tramo Santiago-Rancagua, porque entre llegar a la estación central y llegar a la Florida, para mí que soy del sector, no hay por dónde perderse. El viaje por la ruta 68 es bien expedito. Pensar que ahora uno se demora casi nada, un par de horas, en conectar Santiago con la costa, pero en tiempos de carretas y caballos, la gente iba a veranear a sectores como Peñaflor, que en ese tiempo era un balneario, entre otras zonas cercanas en distancia.
Es increíble cómo la tecnología de transporte va incidiendo en las funciones de las ciudades. Eso se ve más con el tren y con la creación de distintos caminos, pero queda esa reflexión. Hay pueblos que al existir otro camino o al dejar de haber tráfico ferroviario, simplemente mueren o quedan en el olvido. Y después de haber sido pueblos llenos de vida, de comercio y de historias, uno los ve casi como fantasmas. Es sorprendente. No se pasa la historia en los colegios de esa manera, pero es muy fascinante. Es un enfoque bien interesante y que está en el libro nuevo, digamos. Perdón si le hago mucha publicidad, pero es que quiero contar también las cosas novedosas que tiene. En la ficha, esta ficha va a ser larga. Este bus es un Busscar Buster 360. A diferencia de la mayoría de los buses que se ven en Chile, este bus fue fabricado en Colombia. No hay muchos buses colombianos en Chile. Este modelo no es tan masivo en esta franja de tierra. Por eso también es toda una suerte pillarlo y de casualidad más encima. Está en muy poquitas empresas. El chasis es Scania K360. El bus fue comprado nuevo por Pullman Florida a fines de 2017. Sin conocer los detalles de la transacción, me imagino que la compra fue de stock. El bus correlativo en patente es un Mascarello y también lo tiene la empresa. Este bus tiene 44 asientos semicama y un baño. Estéticamente el modelo es muy bonito y por dentro, como lo vieron, es bastante cómodo. Las butacas son ricas, suavecitas. Les hice una muestra con los 4 buses más nuevos que tiene Pullman Florida en estos momentos. La flota inscrita son 28 buses, puede que tengan un poquito más, un poquito menos. Y es decir, encontrarse el Buster 360 de esos 28 buses tiene menos del 5% de probabilidades. Y apareció, así que de verdad tenía mucha suerte. Las unidades más nuevas son el Buster y el Mascarello que les decía, ambos inscritos el mismo día. Los otros dos son Neobus, bellísimos, que estuvieron en la empresa Airbook primero, desde el 2016, trabajando desde Santiago a Temuco y Lonquimay, en la cordillera. En algún momento los buses dejaron la empresa y Pullman Florida los compró. Eso debió ser como el 2019, no tengo el detalle de la fecha exacta. Buena compra, esos buses Neobus son preciosos y muy cómodos. En cuanto a Busscar, pensé en formas de explicarlo, e hice este esquema para explicar, digamos, sin enredarlos. Yo tengo la historia clara, pero a lo mejor ustedes no. Busscar era una marca brasileña. Y en 2002 hizo una alianza con Carrocerías del Oriente en Colombia para crear una filial, que se llamó Busscar de Colombia. Ambas funcionaban por separado, y por eso cuando la Busscar matriz de Brasil quebró en 2012, la colombiana seguía funcionando y sigue funcionando hasta el día de hoy. Con la quiebra de Busscar, los últimos buses de esa marca llegaron a Chile en 2011 más o menos. Vivipra, que era la representante en Chile de esta marca, tuvo que buscar otras marcas que vender para no desaparecer. Así fue que trajeron Modaza, Mascarello y King Long. Como tenían una gran cartera de clientes, eso hizo que Modaza fuese bien masivo y de hecho entró al segmento de doble piso. De ahí a que se vean muchos buses de esta marca peruana. Para segmentos de un piso entró Mascarello y King Long. En 2017, Vivipra empezó a traer estos buses Busscar de Colombia. Se han comercializado algunos buses, aunque no tan masivamente. Hay buses de un piso, también hay buses del segmento minibuses, pero de doble piso solo están los Keilen Bus. En paralelo, en 2018, la fábrica brasileña de Busscar fue comprada por nuevos dueños ligados a Caio, otra marca brasileña, por eso es un poquito enredado. Se refundó la empresa y parte de los nuevos buses producidos se vinieron a Chile. Hay varios buses de un piso que han sido comprados y Cormar Bus fue la primera empresa en comprar doble piso. En cuanto a modelos, se parecen pero son diferentes. Busscar de Colombia ofrece el doble piso S1, que solamente ha sido comprado por Keilen Bus. Y el Buster, que es el bus en el que estoy viajando en este momento, tiene versión 360 y la 380 que es un poquito más grande. Yo pensé que iba a probar este bus en Tacoa. Lo tenía en mi lista, de hecho, de viajes que quería hacer, pero siempre lo chuteaba. Hay varios en empresas que prestan servicio de transporte de personal o privado, pero de transporte público hay poquitos. De buses comercializados me puse a revisar archivos, a investigar. En transporte público solamente encontré 3 Busstar operando. El de Tacoa, que hace Santiago, Rancagua, Las Cabras. El otro que está en Pullman Bus Costa Central, que yo la última vez que lo vi fue en Santiago Valparaíso. No sé si estará trabajando ahí todavía. Y este querido bus de Pullman Florida. Keilen Bus, por otra parte, tiene 4 buses doble piso.
2 Mercedes y 2 Scania. El resto de la compra de buses colombianos ha sido de empresas de servicio privado. O sea, uno como pasajero es muy difícil que pueda subirse a menos que le toque en un servicio contratado por la empresa en la que uno está. En doble piso, Cormar Bus es la empresa que ha adquirido los primeros 2 buses. Hay hartos que están en carpeta, en vivirla, pero solamente se han comprado 2. En buses de un piso y hay varios comercializados. Los primeros fueron de JetSur, son los que tienen más, VistaBus 340. Otras empresas donde están son Londres Bus, Andemar Chile, que lo compré ahora en el verano, y Transantin, que lo tiene en Santiago Pichilemu. Yo creo que después se van a ir sumando más empresas, pero por ahora son esas. Cerrando la ficha, que se hizo eterna porque había mucha información densa que poner sobre este bus colombiano y sus pares brasileños, creo que con esto pueden dimensionar un poco más la felicidad que me tocó sentir cuando vi que me tocaba este bus. O sea, de verdad fue mucha suerte. Y al comprar solo quedaban 3 asientos, o sea, había más posibilidades de quedar abajo del bus que adentro. El bus se fue lleno. De verdad que estaba muy contento cuando lo vi. Fue como, oh, me tocó. La otra misión del día era pillar un bus chino bien especial que estaba trabajando en la costa, pero no sabía los horarios, así que iba a ser jugar casi como a la escondida, a tentar la suerte. A diferencia de la otra vez que llegamos directo al Algarrobo, este bus se fue primero al Quisco. Para eso anduvimos en la autopista que une las playas del litoral central por arriba, y una vez en esa autopista tomamos el camino que nos lleva a la zona del Quisco y Punta de Tralca. Isla Negra, que es el lugar donde está la casa de Pablo Neruda, también pertenece a la comuna del Quisco, pero no la vamos a ver. En las playas del litoral, yo recuerdo haber estado en Algarrobo, el Quisco y estuve en el Tabo por el colegio. Nos llevaron de paseo a la quebrada de Córdoba, que era bien linda. En todas estas playas hay varias quebradas. El bus en el Quisco toma la calle Isidoro Dubornais, que se llama así por el regidor de Algarrobo que buscó y logró que el Quisco fuera comuna. En el Quisco, el bus solamente para en la esquina de esta avenida principal con Tralca-Mahuida. Igual está un poco lejos de la playa grande. Casi todos los buses paran en esta zona y o en Guayilemu, que es donde están algunos terminales de otras empresas, por si nunca han venido. Desde Tralca-Mahuida a la playa, según Wikimapia, son 2,5 kilómetros más o menos, para que se hagan una idea. La playa grande. El Quisco está llena de casas de veraneo. En verano todo el litoral se llena de mucha gente que viene de Santiago, y en el resto del año ya todo es mucho más tranquilo. Entre medio fui al baño del bus, vi que era bien diferente, al menos en colores, con los baños de los otros buses. Como cosa curiosa, aparte de que tienen lo que tienen todos los otros baños, hay urinario para nosotros los hombres. En el resto, es lo de siempre. A esa hora el tránsito era expedito, pero por ser verano eso no sucede siempre. Ya unas horas más tarde iba a haber harto taco. Se veían algunas micros de Taxibuses San Antonio que recorren toda la costa hasta esa ciudad portuaria. Esta es la enorme playa grande del Quisco, la principal, pues hay otras playas más pequeñitas. Obviamente en verano es muy concurrida. De lo que leo, en los veranos hay un servicio para personas en situación de discapacidad con una silla anfibia, pero sería solamente en las tardes. Es una iniciativa municipal, lleva 5 años de vida, me alegro que haya mayor inclusión, que se preocupen de estas cosas. Desconozco, eso sí, si se hace solamente en la playa de Las Conchitas, que es una playa chiquitita, como con unas pozas, o también se hace en la playa grande. Les recomiendo que averigüen si quieren ocupar este beneficio. Después de la playa, toca remontar la subida hacia Algarrobo. La calle que cambia de nombre y se llama Ignacio Carrera Pinto. Lo que me gusta es que tiene harta sombra, está rodeada de eucaliptus. Se dice que estos árboles sirven para ahuyentar los molestos zancudos, que acá no son tan peligrosos ni suelen transmitir enfermedades o fiebres, salvo excepciones, pero sí zumban y no dejan de dormir los desgraciados. Oh, y es tan molesto escuchar es terrible. Cuando uno anda en racha, y tal como me pillé este bucecito especial, justo al entrar al terminal de Algarrobo apareció el bus chino que buscaba. En mi ñoñería estaba pero emocionadísimo, qué felicidad. Justo a lo que venía, ahí estaba el bus. Venía de viaje para pillar ese bus chino y ahí lo tenía, no tuve que esperar nada. Claro que si hubiera tomado el bus de más tarde, de las 9:45, no lo habría visto. Además del cuaderno de viaje a Aysén, me imagino que sabrán qué viaje voy a mostrar después de este.
No sé en qué semana, pero en algún momento lo voy a mostrar. Apenas me bajé de este bus colombiano, me fui al otro bus chino, le pregunté al conductor qué horarios tenía el bus y me fui a comprar el pasaje. Esto es el bus chino yéndose hacia el Tabo. Después de comprar el pasaje, de tener mi horario, de empezar a planificar el día, me devolví a la zona donde estaba estacionado este hermoso Buster. Del viaje, ¿qué puedo decir? Fue muy cómodo, me pegué hasta una siesta un ratito. Los asientos son ricos, dan ganas de ver más de estos buses. Aparte de que son súper bonitos, de verdad que me gustó mucho el modelo. En el terminal, además de buses de Pullman Florida, había otras unidades de Bahía Azul, un Comil brasileño y un Yutong chino. El Buster se quedó un buen rato, tenía salida programada a las 11:30 hacia Santiago, 11:30. Después, por lo que me comentaron, el bus trabajó en la tarde hacia Rancagua. Así que no es que si trabajan en la mañana hacia la playa se queden trabajando todo el día hacia allá. A veces van rotando. Eso hace que sea mucho más difícil de pillar. De verdad fue muy excepcional. El bus de las 9:45 era uno de los Neobus, que no lo grabé más. Le hice algunas fotos, pero no lo grabé tanto. Y ese se fue al tiro. Parece que le tocaba salir desde el Quisco. Mientras grababa el perfil del bus, con algunos detalles, el bus se empezó a mover rumbo a Santiago. Y con esto me despido. Un saludo gigante, que Dios los bendiga, que tengan tanta suerte como yo en esto para sus desafíos de la vida cotidiana. Que estén muy bien y muchas gracias por seguirme, gracias también por la gente que ha comprado los libros, por su buena onda. Les dejo videos recomendados, no se despeguen, hay videos recomendados para que puedan seguir disfrutando de Chile, de sus paisajes y de sus transportes. Que estén muy bien, cuídense, Dios los bendiga.